Está con nosotros en este domingo Esteban Santos, abogado y analista internacional. Esteban, gracias por estar aquí. Nicolai, un placer. Esteban, ¿el correísmo terminó por fracturar a los movimientos indígenas en el Ecuador? En un intento por tratar de tener votos, y es una fractura porque el movimiento indígena, si bien tuvo una votación marginal del 5%, de marginal muy poco, porque como vamos a tener en el Ecuador, como tú muy bien lo anticipabas, elecciones a 2 semanas, y elecciones en donde la Asamblea va a estar completamente dividida en 2 bloques principales, el de ADN del actual presidente candidato Noboa y el de la Revolución Ciudadana. Entonces este 5% de los votos que logró obtener el movimiento indígena se terminan cotizando en bolsa, porque pueden terminar funcionando como una bisagra de cara a la próxima gobernabilidad. Y por eso es que, sobre todo, el correísmo ha intentado tener estos acuerdos con esta idea de porque somos de izquierda, ustedes me tienen que dar el respaldo, algo que está muy lejos de consolidarse, como muy bien se lo presentaba expresidentes de la propia CONAIE que están en contra, y líderes históricos como el señor Tito Aña o la señora Lourdes Tibán, que expresamente han dicho y han reflejado su malestar. ¿Por qué? Porque finalmente hay que entender algo, la Revolución Ciudadana sigue hasta el día de hoy siendo un partido gobernado por un caudillo, que es el expresidente Rafael Correa. Y por mucho que la actual candidata, Luisa González, que se intente deslindar y decir que ella va a ser la presidenta como tal, hay una memoria, y esta memoria colectiva no permite que exista esta unidad, porque el movimiento indígena fue uno de los movimientos más confrontados y sus dirigentes los más perseguidos durante la época del mandato de Correa. Ahora, yo quiero, Esteban, que me acompañes a ver las diferentes cifras de las diferentes elecciones presidenciales para ver cómo un eventual respaldo de los indígenas puede ayudar a reconfigurar este balotaje presidencial en el Ecuador. Vamos a ver primero las cifras de la primera vuelta del 2023. Allí tenemos los datos que nos muestran que en ese entonces Luisa González ganó con el 33,61% de los votos frente a Daniel Noboa, que ocupó el segundo lugar con el 23,47%. Veamos cómo quedaron atrás en ese conteo electoral los otros aspirantes para ayudar eventualmente a tejer o no acuerdos. El tercer lugar con el 16,3% lo ocupó Cristian Zurita, el aspirante del asesinado Fernando Villavicencio, quien ocupó su lugar. La cuarta posición estuvo con Jan Topic con el 14,6%, le siguió el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner con el 7% y el sexto puesto lo ocupó Yacu Pérez con el 3,97%, que en algún momento fue candidato de los indígenas. Ahora vamos a ver cómo quedó entonces la segunda vuelta, hacia dónde se fueron esos votos. Pues terminaron aparentemente con Daniel Noboa, quien ganó la presidencia, invirtiendo la situación frente a Luisa González. La victoria fue del 51,8% frente al 48%. Ahora, veamos cómo quedó el escenario en la pasada primera vuelta presidencial en febrero en el Ecuador. Daniel Noboa consiguió 44% de votos frente al 44% de votos de Luisa González. La diferencia, la verdad, que fue muy estrecha. Ven ustedes ahí cómo cuentan los decimales: 44,17 para Noboa, 44,00 para Luisa González. Ahora, veamos cómo quedó la cola de esta elección, porque estos aspirantes podrían ayudar a destinar votos adicionales a los candidatos que están en la segunda vuelta. Están aquí en la tercera posición el indigenista Leonidas Issa con 5,25% y Andrea González con el 2,69%. Ella fue la fórmula vicepresidencial justamente de la candidatura de Fernando Villavicencio, que luego asumió Cristian Zurita. Son, sin embargo, movimientos o más bien cifras muy bajas, Esteban. Si vemos lo que sumó en la primera vuelta Leonidas Issa, y si tenemos en cuenta que ese respaldo hoy por hoy está fracturado, ¿realmente esos votos podrían terminar endosados al correísmo? ¿Podrían llegar a desequilibrar la balanza estando tan cerrada la cuenta, según nos muestra la primera vuelta presidencial? Pues, Nicolai, yo creo que ustedes hacen muy bien en presentar estos números. Yo me permitiría incluso dar un paso incluso anterior a esto.
cuando fue el resultado entre el expresidente Guillermo Lasso, lo hizo en segunda vuelta contra Carlos Pérez Guartambel, que se cambió el nombre a Yacu Pérez para ser un mejor representante indígena. Y dado a esa votación que tuvo Yacu Pérez, es que el movimiento indígena logró tener esa representación que llegó a tener en la asamblea. Después de eso, como ustedes muy bien han presentado, ese voto se desploma. Y se desploma, entre otras cosas, por esta fracción que tienen todos los movimientos indígenas. Y llega ahora de la mano de un Leonidas Issa, que yo me atrevo a decir que es una de las personas más divisivas que tiene el Ecuador. Y digo esta idea de división porque Leonidas Issa es una persona que lucra dentro de la anarquía. Él se ha hecho famoso gracias a las grandes revueltas sociales. Y eso, evidentemente, hay muchos sectores que no creen que esa es la forma de salir adelante. Y por eso es una persona que causa tanta división. Dicho eso, no deja de ser menor el hecho de tener el 5%, como les decía, porque como ustedes también han explicado, la diferencia es tan mínima entre Daniel Noboa y Luisa González, que este 5% sí va a funcionar como bisagra. Y entonces el movimiento indígena, repito, se cotiza en bolsa. Lo pongo de esta forma porque ese voto hoy está siendo más cotizado que nunca. Ahora, hay que entender algo. Hay líderes históricos, como les decía, que tienen memoria, que entienden lo que fue la época del correísmo y que no están prestos a darles ningún cheque en blanco por el hecho de decir que son de izquierda. Hay otros dirigentes que abiertamente le han dado la razón al candidato presidente Noboa y por eso es que este voto está tan fracturado. Lo último, es un voto que sobre todo está centrado en la parte regional, centro del Ecuador, la centro-sierra. Y entonces, ¿qué quiero terminar de decirles con esto? Estamos a 2 semanas de las elecciones. Sobre todo, hay un 10% de indecisos y nulos. Ahí es donde debería enfocarse la campaña. Pero no deja de ser menos cierto que la tercera fuerza termina siendo el movimiento indígena y por eso es la importancia de los candidatos que les regresan a dar en este momento. El análisis que nos ofrece a esta hora Esteban. Hay otro tema de actualidad y es el viaje al exterior del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien avanza con su visita a Estados Unidos. El mandatario compartió anoche en redes sociales una fotografía junto a Donald Trump que lo recibió en su residencia privada. Ni la secretaria de Comunicación ni la presidencia han brindado mayor información sobre la reunión que habría girado en torno a la cooperación militar, mientras la cadena CNN reportó que el gobierno ecuatoriano se preparaba para recibir militares estadounidenses con el fin de construir una base militar en Manta. Más temprano, Noboa sostuvo un encuentro con migrantes ecuatorianos en Miami. Según el mandatario, logró sacar al país de la lista de prioridad de deportación de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que decía este fin de semana frente a los ecuatorianos residentes en la Florida. Logramos establecer una relación sincera con los Estados Unidos. Lo que sí les dijimos es que necesitamos ayuda y apoyo en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, porque ya evolucionó a un narcoterrorismo, es un problema transnacional. Entonces ese trabajo que hace el Ecuador ha sido visto con buenos ojos de parte de los Estados Unidos. Esteban, ¿qué tan clave será esta visita de Daniel Noboa al Ecuador con miras al balotaje? A Estados Unidos, perdón. Oye, es que, Nicolai, una foto vale más que 1000 palabras. Mientras en el debate, que yo creo que movió muy poco la báscula, se lograron tener unas pequeñas perlas. Perlas como la candidata Luisa González diciendo que ella sí iba a reconocer al señor Nicolás Maduro, pues del otro lado hay una foto con el principal socio comercial y el hegemón. Esa es la realidad. El Ecuador sigue siendo el principal socio comercial que tenemos los ecuatorianos, son los Estados Unidos. Y somos el único país que hasta ahora no tenemos un acuerdo comercial con ese país con salida que tenemos nosotros pues a la cuenca del Pacífico. Dicho eso, en el Ecuador estamos teniendo un problema muy, muy serio de seguridad. Y un problema que viene, como ustedes muy bien lo han explicado, por cómo nos explotó en la cara este problema del crimen transnacional. Entonces, hay una realidad. El Ecuador ha reconocido que solos no podemos y un ejercicio de nuestra soberanía es justamente regresar a ver qué socios internacionales nos pueden ayudar con la lucha transnacional, con el tema de la migración irregular y evidentemente con estas fuentes de financiamiento que nos permitan llegar a una prosperidad económica. Entonces hay esta idea muy, muy marcada, porque te decía hace un momento que la Revolución Ciudadana sigue siendo un partido muy marcado por la figura de Rafael Correa, figura que ha dicho Luisa González que sería su principal asesor de llegar a la presidencia. Pues este caballero
hoy día no puede ingresar a los Estados Unidos porque ha sido declarado como no elegible por corrupción. Esta es la una opción. Y del otro lado, pues tenemos a un Daniel Noboa que, como lo haya logrado, estuvo en la posesión del presidente Trump y que ahora acaba de estar en Mar-a-Lago. Es un guiño muy claro de la administración norteamericana hacia el Ecuador y sobre todo al gobierno que quiere tener. Y por eso el mensaje final a los ecuatorianos: ¿queremos volver a esta idea del bien y el mal y la lucha en contra del imperio, o queremos trabajar en un pragmatismo en las relaciones internacionales con nuestro principal socio comercial? Y a propósito de Ecuador, Esteban, ya fue designada la vicepresidenta constitucional luego que un tribunal confirmara la inhabilidad contra la vicepresidenta elegida en las urnas, Verónica Abad. Se trata de Cynthia Guilibert, quien en el pasado ya había sido designada para este cargo. La decisión fue oficializada por Daniel Noboa en un decreto firmado durante su viaje a Estados Unidos y se trata del más reciente capítulo en esta pugna que sostiene la administración Noboa con Verónica Abad, quien había demandado o denunciado al presidente Noboa por violencia de género política. Esteban, ¿dónde va a terminar esto, si es que va a terminar? Al final fue contra la canciller de la República, y la canciller fue la que presentó esta denuncia en su contra y ganó. El tribunal pues le dio la razón al actual canciller por violencia de género. Yo creo que este es un tema en extremo delicado, Nicolai. Yo espero para mi país que las instituciones puedan estar a la altura de la historia, y sobre todo entiendo perfectamente que estamos en una campaña, y en una campaña se exacerban todas las posturas. Yo creo y espero, repito, que este sea un antes y un después, porque evidentemente no le hace bien a la democracia de un país que quiere presentarse como una democracia seria en el concierto internacional, con estos escándalos, con los problemas que nadie quisiera escuchar, pero son una realidad. El hecho cierto es que, bueno, hoy por hoy hay ya un presidente candidato que acaba de hacer este nombramiento que ustedes muy bien lo mencionan. Yo me reservo el derecho de inventario, como decimos los abogados, pero en todo caso creo y espero, repito, que de lo que salga de las elecciones aquí a 2 semanas, los ecuatorianos nos olvidemos de volver a refundar la patria cada 2 años, que creo que nos ha hecho muy mal, y que una cosa sea la campaña y que finalmente ahora, porque recordemos que el presidente lo que estaba haciendo es terminar un mandato del expresidente pues Lasso, que no pudo terminar su mandato por esta figura de la muerte cruzada. Se acabó este periodo y ahora se vendrá lo que esperamos todos, 4 años de estabilidad, y estos 4 años de estabilidad, ¿de cara a qué prisma queremos invertirlo? Presentar un gobierno que quiera abrirse al mundo, que cree en el multilateralismo, que crea en la idea de unos acuerdos comerciales, o volver a esta idea de lo que el Ecuador ya vivió, del socialismo del siglo XXI. Era el abogado Esteban Santos, analista internacional. Esteban, gracias por haber estado con nosotros desde Ecuador. Siempre a las órdenes. Hasta luego.